Si ustedes ven que yo arranco y no pongo grabar, siempre háganme recordar porque por ahí me olvido. Bien, ahí está grabando. Y en lo que respecta a la otra variable que era capital a mantener, en donde también tenemos dos alternativas, porque puede ser capital a mantener financiero o puede ser capital a mantener físico, operativo o también con el nombre se lo conocía como económico. Hoy entonces vamos a poner nuestro foco de atención en esa variable que hace después a la construcción, ¿no es cierto?, del módulo contable, que es el capital a mantener. Bien, bueno, voy a compartir mi pantalla, así vamos viendo algunas diapositivas y vamos haciendo algunas aclaraciones. Bien. Recuerden que en caso de que tengan dudas, ¿se ve la pantalla mía ahí? Sí, profe. Bueno, en caso de que tengan duda, lo que sea, recuerden, comuníquenmelo por audio porque no veo el chat. ¿Eh? Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a tocar el tema capital a mantener. Vamos a analizar, obviamente, qué es el concepto, qué importancia tiene fijar un capital a mantener, sobre qué teoría se sustenta, que ahí vamos a ver la teoría desde el punto de vista de los propietarios, la teoría desde el punto de vista de la entidad y qué enfoques sustentan o hacen el capital a mantener, que podemos ver desde el lado del capital financiero o del capital físico. Ventajas y desventajas y algo más que no está agregado ahí, que es analizar el capital desde el punto de vista económico, que se lo puede analizar como un stock o como un fondo. Entonces, siempre tengan cuidado esto, que es donde por ahí ustedes hacen la mezclanza, digamos. Es decir, por un lado están las teorías, por otro lado están los enfoques. Que si bien los enfoques derivan de las teorías, yo tengo que entender qué es lo que a mí me preguntan. Porque nosotros por ahí preguntamos, bueno, ¿cuáles son las teorías que justifican o sustentan el capital a mantener? Ah, el capital a mantener financiero y físico. No, esos son los enfoques. ¿Eh? Si nosotros pedimos las teorías, son esas dos que marcábamos recién. La teoría del propietario, o desde el punto de vista del propietario, y la teoría de la entidad, o desde el punto de vista de la entidad. Si nosotros preguntamos enfoques, ¿cuáles son los enfoques? Ahí sí ya me meto específicamente en el capital financiero y en el capital físico, que ya algo tocamos en la clase del día de ayer. Bien, bueno. Si vamos al concepto, es decir, cómo nosotros definimos el capital a mantener, no es muy distinto de lo que ustedes ya conocen en cuanto a la acepción o concepción de capital en sí. Y podríamos decir que entonces el capital a mantener son los aportes de los propietarios, ¿sí? Eh, de tal manera que los resultados, perdón, son los aportes de los propietarios a considerar para determinar los resultados acumulados del ente. ¿Eh? Y por otro lado lo podemos plantear como una magnitud de una riqueza, no sé, que en definitiva el capital representa una riqueza, ¿sí? Al cierre de un periodo que establece que el resultado de ese periodo sea neutro. ¿Eh? O sea que el capital a mantener es esa cuantía, esa magnitud de riqueza que al cierre de un periodo determinado hace que el resultado de ese periodo sea neutro, o sea igual a cero. Si lo vemos un poquito con simbología, esto lo plantea Ostengo y Marchese, tenemos lo que sería el patrimonio neto sub cero igual a C sub cero. ¿Qué significa eso? El patrimonio neto sub cero es el patrimonio neto al momento cero, a un momento inicial, que pensémoslo al momento de que inicia una empresa. Al momento de iniciar una empresa sabemos que su patrimonio va a estar integrado pura y exclusivamente por el capital, es decir, por lo que aporten sus socios, ¿sí? Por eso es que planteamos esa simbología de que el patrimonio neto al momento inicial
va a ser igual al capital de dicho momento, ¿sí? Después vamos a tener lo que sería el patrimonio neto supra 1, que lo que significa eso es el patrimonio neto al momento 1 del periodo que lo llamamos T, o sea, para hacerlo en términos generales. O sea que sería el patrimonio neto al cierre de ese periodo T que estoy analizando. Por el otro lado vamos a tener el patrimonio neto sub 0 supra 1, lo que vemos acá, esta simbología, patrimonio neto sub 0 supra 1, que ¿qué sería eso? Es igual o simboliza el patrimonio neto que se tiene al momento 0, o sea, al momento inicial de ese periodo T, pero expresado en moneda del momento 1. Esto tiene un poco que ver con lo que ya vamos a empezar a trabajar de lleno la semana que viene, que es con el tema de la homogeneización de la moneda. Porque recuerden que decíamos que bajo un contexto inestable, los valores cuando están en distintos momentos de tiempo tienen distinto poder de compra y no podría asemejar un valor que viene de un momento y que tiene un poder de compra con otro valor de otro momento y que tiene por ende otro momento de tiempo. Entonces lo que se hace es homogeneizarlo. Para homogeneizarlo es que recurrimos a ese proceso de reexpresión, que es lo que vamos a comenzar a trabajar la semana que viene. Pero por eso entonces yo acá estoy analizando dos valores, porque estoy analizando el patrimonio neto que tengo al cierre contra el patrimonio neto que tengo al inicio, pero este patrimonio neto, como está al inicio y por ende tiene un poder de compra distinto de este patrimonio neto que está al cierre, lo que hago es homogeneizar, es llevar este patrimonio neto a poder de compra de la fecha de cierre, o sea, del otro patrimonio neto, para que sí los pueda asemejar, porque ahí sí me van a quedar lo que se llaman valores homogéneos, de un mismo poder de compra, ¿sí? Entonces, por eso digo patrimonio neto sub 0 supra 1. El patrimonio neto del cierre del ejercicio anterior, que es en definitiva el inicio de ese periodo T, pero llevado a poder de compra de la fecha del otro patrimonio neto, que sería el de fecha de cierre. ¿Bien? Bueno, y ahí sí puedo comparar. Son valores homogéneos. De tal manera que si yo digo que el patrimonio neto al cierre, ¿sí?, es superior a ese patrimonio inicial que ha sido llevado a poder de compra de cierre, en definitiva me da lo que se llama una diferencia, un D supra T, un D, perdón, sub T, que es positivo, ¿sí? Ese D sub T lo que me está reflejando es un incremento o decremento de la riqueza del ente del momento 0 al 1, o sea, de ese periodo T que estamos analizando. Y tiene su lógica, es decir, si lo que yo tengo al cierre en patrimonio neto excede a lo que tenía al inicio previamente llevado a poder de compra de cierre, hay un crecimiento en la riqueza de ese ente, ¿sí? Después tendré que ver a qué se debe, pero ya aproximo que hay un crecimiento. Si pasa lo contrario, lo que pasó es un decrecimiento, es decir, ese patrimonio neto se redujo, en términos de mismo poder de compra. Y si me da exactamente igual, quiere decir que es neutro el D super 3, es decir, no hubo ni incremento ni decremento del periodo. ¿Qué pasa entonces si el D sub T es positivo? Dijimos que si el D sub T era positivo es porque había habido un crecimiento de ese patrimonio neto. Puede ocurrir, dice que, ¿qué significa eso? Ajuste de capital. ¿Qué es el ajuste de capital? Ya lo vamos anticipando un poco lo que vamos a trabajar ya la semana que viene. El ajuste de capital es una cuenta que se asocia a la cuenta capital para dejar homogeneizado el capital. ¿Por qué directamente no modifico la cuenta capital por su naturaleza? Si ustedes ya saben, vienen trayendo el ciclo 1 que la cuenta capital es invariable, o sea, debo respetar la intangibilidad, la invariabilidad y la universalidad de esa cuenta. Entonces, si yo tengo un capital que está representando un poder de compra del momento en que se hicieron esos aportes y tengo que llevarlo a un poder de compra posterior, ¿sí?, que efectivamente si estamos en un contexto inflacionario, que nosotros ayer decíamos, bueno, si los precios van subiendo, el poder de compra de la moneda va cayendo, evidentemente que al cierre necesitaría que ese capital sea más grande
para seguir manteniendo ese poder de compra que tenía al inicio. Entonces, esa diferencia, para poder yo homogeneizar la cuenta de capital, la reflejo en esa cuentita que se llama ajuste de capital. Bien, entonces, si hay un crecimiento del patrimonio neto, pero esa cuenta que es ajuste de capital es igual a cero, lo que me está diciendo entonces que ese acrecentamiento del patrimonio neto fue pura y exclusivamente por el resultado del ejercicio. Porque recordemos lo siguiente, el patrimonio neto tenía dos grandes componentes. Por un lado, el aporte de los propietarios, o sea, su capital, y por el otro lado, los resultados. Si yo estoy diciendo que ese patrimonio neto aumentó, pero el aumento no se debió al capital en sí, porque me dice que el ajuste de capital es cero, es decir, que se mantuvo el valor de ese capital, para que yo diga que entonces el patrimonio neto aumentó, es porque aumentó la otra variable, es decir, el resultado del ejercicio. ¿Me siguen en la lógica? Entonces eso es lo que yo simbolizo a través de toda esta ecuación. Digo, el patrimonio neto al inicio en moneda de cierre, o sea, de poder de compra de cierre, más el ajuste de capital, más el resultado del periodo T, me tiene que dar el patrimonio neto al cierre. Si yo desagrego el patrimonio neto al inicio, sabemos que por ecuación contable es la diferencia entre activos y pasivos, que ambos van a estar de el activo y el pasivo al inicio, ambos en moneda de poder de compra ya de cierre, por eso el supra 1. Más el ajuste de capital, más el resultado, me va a dar el patrimonio neto al momento 1, ¿no? Patrimonio neto al momento 1. Si el ajuste de capital, decíamos, es cero, esto es cero, fíjense que me termina quedando el activo al inicio, supra 1, menos el pasivo al inicio, supra 1, más el resultado, o sea, eliminé eso porque es cero, es igual al patrimonio neto del cierre, ¿sí? Volviendo a simbolizar esto como el patrimonio neto al inicio, me quedaría en definitiva que el patrimonio neto al cierre menos el resultado del periodo, ¿qué me va a terminar dando? El capital a mantener. Y sí, porque por diferencia, si decíamos que el patrimonio es capital y es resultados, ese capital se ha mantenido invariable porque el ajuste de capital fue cero, o sea, no modifiqué el poder de compra de ese capital. Si yo entonces a esa diferencia le resto el resultado, llego por descarte al capital. ¿Me siguieron en la lógica? O sea, todo esto es siempre que el ajuste de capital sea cero, ¿no? Siempre que el ajuste de capital sea cero. Exacto. O sea, mientras nosotros digamos que no ha habido ajuste de capital, o sea, que el capital se ha mantenido en poder de compra invariable, y yo estoy reflejando que ha habido un crecimiento en ese patrimonio neto, en definitiva ese crecimiento se debe al resultado. Por lo tanto, si yo al patrimonio inicial le resto ese resultado que era el que justificaba el crecimiento de ese patrimonio, llegamos por descarte, por diferencia, a ese capital a mantener, ¿sí? Y acá viene la otra variante. O sea, ahora lo que hacemos es lo contrario, es decir, hay un acrecentamiento de ese patrimonio neto, pero acá ahora planteamos que el resultado del periodo es cero. Entonces eso significa que todo el crecimiento o acrecentamiento que tuvo ese capital fue pura y exclusivamente por la otra variable, es decir, por el ajuste de capital. Entonces fíjense acá cómo me queda ahora la ecuación. Patrimonio neto del inicio en moneda de cierre, más el ajuste de capital, más el resultado del periodo, me tiene que dar el patrimonio neto al cierre. Vuelvo a desagregar el patrimonio inicial más ajuste más resultado igual al patrimonio neto inicial. Si yo digo ahora que el resultado del periodo es cero, ¿qué me termina quedando? Que el patrimonio neto al inicial, digamos, más el ajuste de capital es igual al patrimonio neto del momento 1. O sea, en definitiva, que el patrimonio neto 1 es igual al capital a mantener, porque la otra variante, es completa, o sea, la otra variante que me refiero al resultado es cero.
Entonces, por descarte ahora, me quedó todo por el lado del capital, ajustado en este caso. O sea, la diferencia estaba en el anterior, que el capital no estaba ajustado, se había mantenido, y la variable se dio por el resultado. Acá la variable se da por el ajuste de capital, por ende que ese capital a mantener ahora viene dado por lo que tenía al inicio, más lo que ajuste de capital. ¿Por qué? Porque no hubo resultados, el resultado fue neutro. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es entonces la importancia de fijar un capital a mantener? Y esto, marquémoslo a fuego porque siempre lo solemos preguntar y es como que quedan ahí medio sin saber qué responder. Es simple, digamos. La importancia del capital siempre tiene una doble importancia. Porque por un lado va a ser un límite para el reconocimiento de ganancia, ¿sí? O sea, yo puedo reconocer ganancia siempre y cuando no vulnere ¿qué? Ni la intangibilidad, ni la invariabilidad, ni la universalidad del capital, ¿sí? O sea, si nosotros sabemos que dentro del patrimonio neto hay un componente que es el capital y yo tengo que mantener ese capital, cuando yo llego al cierre y tengo que volver a valorizar ese patrimonio, voy a tener una masa de resultados. Bueno, con todo eso primero respeto y cubro el capital y recién lo que me quede puede ser ganancia, ¿sí? Si yo no tuviese esa cuantía del capital, fíjense la importancia, porque si no la tuviese, no sé si la empresa ganó o perdió, porque en definitiva no sé con qué arrancó, qué puso, con qué comenzó a funcionar la empresa. Entonces el capital, por un lado, siempre me va a demarcar o me va a delimitar cuándo se puede empezar a reconocer la ganancia, que va a ser toda aquella masa de utilidades que exceda lo que ya se haya fijado como capital. Bien, y por el otro lado, también a su vez lo que hace es funcionar como límite para ver qué ganancias puedo distribuir. Porque yo voy a distribuir hasta el límite del capital a mantener. Si lo mismo que digo recién, si yo el capital era de 100.000 pesos y llegado ahora al cierre tengo 160.000 pesos, yo no puedo repartir 160.000 pesos. Tengo que respetar los 100.000 de capital y lo que excede sería lo que yo podría estar llegando a distribuir entre los propietarios. Entonces tiene un doble límite, una doble importancia. Por un lado funciona como límite para ver si hay ganancias o no. Y por otro lado me está diciendo también implícitamente qué es lo que yo puedo distribuir. Hasta qué cuantía o magnitud de esas ganancias yo podría estar distribuyendo, siempre y cuando respete ese capital que se ha establecido y que se va a mantener. Entonces, por ahí pasa la importancia de tener un capital. Bueno, si vamos ahora a las teorías, decíamos que hay dos grandes teorías que consideran o sustentan esto de la idea del capital a mantener. Por un lado está la teoría del propietario y por otro lado está la teoría de la entidad. Vamos a ver qué es lo que plantea la teoría del propietario. La teoría del propietario, ya con su nombre, me lo indica un poco, pone obviamente su foco en los individuos de la empresa, no en la empresa en sí. Entonces, para esta teoría, el ciclo o el ciclo productivo, digamos, o operativo de una empresa dice que inicia con el dinero, que sería el dinero que ponen los socios inicialmente. Con esos dineros, obviamente, se adquieren insumos, si fuera una empresa industrial o directamente ya el producto, si fuera comercial, se va a producir y se va a vender. Con la venta vuelve nuevamente a generarse dinero. O sea, es un circuito que inicia y termina con dinero. Entonces dice, bueno, de esa magnitud de dinero vas a mantener la cantidad de dinero que te permita mantener en definitiva el dinero que habías invertido inicialmente, y lo que excede sí va a poder ser considerado ganancia, ¿sí? Entonces pone su foco en lo financiero, es decir, en el dinero. Se puso tanto dinero, con eso se compraron insumos, se produce, se vende. Con esa venta que se genera nuevamente dinero, se cubre el dinero inicialmente invertido y lo que excede recién puede ser considerado ganancia,
¿sí? En este caso, lo que yo podría estar considerando como ganancia sería esta cuantía G. Bueno, entonces, ¿cuándo surge la ganancia para esta teoría? Lo que decíamos recién, ¿no? La ganancia surge después de recuperar el dinero efectivamente invertido por los propietarios. Y ojo acá, y que le permita mantener el poder de compra de ese dinero efectivamente invertido. Porque si estamos en un contexto estable, como decíamos antes, no hay problema, poder de compra se mantiene. Entonces esta cuantía de dinero tiene el mismo poder de compra que esta cuantía de dinero. Ahora, si yo estoy en un contexto inestable, ahí volvemos a lo mismo. El tema, ya esta cantidad de dinero que tiene un determinado poder de compra no es la misma que el poder de compra de esta cantidad de dinero que está en otro periodo. Entonces, lo que tengo que lograr es mantener este dinero que se invirtió, pero en poder de compra. Por eso que ahí aparecía la figura que decíamos recién del ajuste de capital. Porque efectivamente que si estamos bajo un contexto inflacionario, llegado yo ahora al cierre, voy a tener que destinar más dinero para seguir manteniendo el poder de compra que tenía ya al inicio del periodo. Por el solo hecho de que los precios en ese interín, en ese contexto, han subido. ¿Me siguen con esa lógica? Entonces, la ganancia surge una vez que yo cubra el poder de compra invertido inicialmente allí por los propietarios. ¿Sí? ¿Cómo se define entonces la ganancia? Como el excedente monetario que se obtenga luego de mantener el poder de compra de los pesos invertidos por los socios. Es decir, que lo que veíamos gráficamente, este concepto acá sería la ganancia, porque es el exceso de dinero luego de cubrir el poder de compra de esos pesos iniciales invertidos. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bueno, bien. Seguimos entonces. Por ende, ¿qué objetivo persigue esta teoría? La teoría del propietario, en base a lo que estoy viendo, que focaliza todo en los pesos invertidos, tiene un objetivo financiero, que es el de maximizar esos ingresos monetarios, es decir, aumentar la cantidad de dinero que hayan invertido los socios y que los socios puedan optar por seguir manteniendo ese dinero en ese negocio si realmente les es rentable o irse a un negocio que sea de una rentabilidad superior. Es por eso que decimos la teoría del propietario. Si pone el énfasis en los individuos, en los propietarios. Es decir, ellos pusieron dinero, buscan maximizar. Y después, cuando obtienen esa ganancia, analizan si conviene seguir invirtiendo ahí o ir a otro lugar que sea de mayor rentabilidad. O sea, no está puesto el foco en la empresa, está puesto el foco en los propietarios. ¿Qué pasa en la otra teoría? Es decir, en la teoría de la entidad. En la teoría de la entidad, fíjense si volvemos a analizar el flujo operativo del ente, comienza no con dinero, sino directamente con insumos o unidades. Obviamente, yo tengo que poner dinero para comprar esos insumos o unidades, pero ya no focalicé en el dinero, focalicé en los insumos o en las unidades que yo necesito. Con esos insumos o esas unidades, elaboro el producto si fuera industrial o ya directamente vendría la venta si fuera comercial, ¿no? Entonces, los insumos o las unidades, se obtiene el producto, se vende, por ende se genera dinero en esta tercera etapa, pero ese dinero vuelve a materializarse en esos insumos o unidades que tenía al inicio, ¿sí? Y recién lo que exceda, en cuanto a cuantía de dinero, luego de haber recuperado todos esos insumos en unidades inicialmente establecidas, recién ahí voy a tener la ganancia que o la voy a distribuir o la voy a reinvertir. ¿Ven la diferencia? Es decir, allá ponemos el foco en lo invertido, en los pesos, y acá ponemos el foco en insumos o en unidades. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Así somos una empresa industrial o una empresa comercial. Esos insumos generan la producción, vendo, nuevamente materializo, recupero esos insumos y unidades, y luego, si lo que exceda va a poder ser considerada la ganancia. Por lo tanto, ¿cuándo surge la ganancia? Bajo esta teoría. Poco lo que decíamos recién, ¿no? Va a surgir luego de reconstituir o de recuperar todas esas unidades de insumos que permiten mantener la misma capacidad operativa inicial, o sea, la misma cantidad de producto, ¿sí? Es decir, esto que nosotros acá marcamos como insumos unidades es lo que define la capacidad operativa de la empresa. Es decir, la empresa debe contar con esa capacidad como para, si ya tiene que elaborar X cantidad de producto, comercializar X cantidad de producto, pueda hacerlo. Entonces, cuando yo restituyo esa misma capacidad operativa que tenía al inicio, lo que excede va a ser lo que es considerado como ganancia. Por ende, la ganancia va a ser el excedente monetario que se obtiene luego de reponer los activos netos necesarios para mantener esa capacidad operativa. Entonces, bajo la teoría del propietario, focalizo lo financiero, los pesos invertidos. Bajo la teoría de la entidad, me focalizo no en lo que ponen los socios, sino en la capacidad operativa que va a tener ese negocio o esa empresa, ¿sí? Por eso es que acá apunta más al ente, no a los individuos, sino a cómo se gestionan y cómo se optimizan los recursos de ese ente. ¿Me siguieron hasta acá la diferencia entre una y otra teoría? ¿O hay alguna duda? No, profe, entendimos. Bien. Diferencia entonces entre la teoría de la entidad y el propietario. Ya podemos ir viendo algunas diferencias porque son muy contrapuestas una con otra, ¿sí? Porque lo que decíamos recién, allá focalizamos lo financiero, acá focalizamos lo operativo, ¿no? En cuanto a insumos y unidades. Bien. En cuanto a las diferencias, fíjense lo que planteamos. Ya por objetivos, tienen objetivos distintos. La teoría de la entidad tiene un objetivo más bien productivo, lo que decíamos recién. Está orientado a la optimización de los factores productivos para que esa capacidad operativa del ente funcione lo más eficientemente posible, ¿sí? Entonces, vamos a un fin productivo. En cambio, en la teoría del propietario vamos a un fin financiero, porque buscábamos maximizar esos ingresos monetarios invertidos por los socios, ¿sí? Entonces ya hay una diferenciación en objetivo, por dónde va uno, por dónde va el otro. En base a esto también, fíjense que la teoría de la entidad tiene en cuenta más bien el principio de empresa en marcha, ¿sí? Es decir, en cambio, acuérdense que en la teoría del propietario, como se focalizaba en los pesos que ponían los socios, y si los socios no veían maximizadas sus utilidades, podían irse, ya no estoy hablando de un principio de continuidad de la empresa. Estoy hablando de que el socio maximice su ganancia a cualquier costo. Es decir, si se tiene que agarrar e irse a otra empresa que le va a dar un mayor rendimiento, lo va a hacer, ¿sí? En cambio acá, como yo busco la de optimizar, la de gestionar la empresa, porque busco que esos recursos sean lo más eficiente posible, entonces busco un análisis a largo plazo, un análisis de continuidad de esa empresa a lo largo del tiempo. Por eso es que la teoría de la entidad se asocia más al principio de empresa en marcha, no así la teoría del propietario. Otra diferencia, la teoría de la entidad considera la reposición de los activos que define la capacidad operativa de la empresa. Esto lo que quiere un poco decir es que la teoría de la entidad pone su énfasis, decíamos, en una serie de recursos, en una serie de insumos que hacen esa capacidad operativa en términos de reposición. En términos de reposición. Entonces tengo que entenderlo en términos de valoraciones corrientes. Porque si yo llegado al cierre digo, bueno, yo tengo que reponer
esos insumos o unidades que tenía al inicio. Bueno, pero voy a tener que ver ahora cuánto o qué valor tienen en el mercado esos insumos, y eso va a generar entonces que tenga que estar bajo una concepción de ¿qué? De valores corrientes, no de costos. Porque si yo planteara bajo la idea de costo, ya no podría reponer la capacidad operativa. Entonces, la teoría de la entidad no va en congruencia con el costo. Sí, la de los propietarios, porque allá ahí lo que analizo es dinero, ¿eh? No analizo insumos o unidades. ¿Bien? Bueno, y ahora sí vamos a los enfoques, que los enfoques nacen de las teorías, porque a ver si estamos un poquito orientados. En función a lo que vimos ayer, recuerden cuando ayer vimos el capital a mantener en cuanto a variable modelo contable, dijimos que teníamos el capital a mantener financiero y el capital a mantener físico u operativo. En base a lo que ustedes ahora ya aprendieron que son estas dos teorías, yo les pregunto, ¿estos enfoques tienen una relación con las teorías? Yo digo, bueno, el capital financiero se vinculará con la teoría del propietario o de la entidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con cuál más tiene vinculación en función a lo que definimos de capital financiero ayer? Con la del propietario. Con la teoría del Propietario. Exactamente, es decir, el capital financiero nace de la teoría del propietario, en tanto que el capital físico u operativo nace de la teoría de la entidad. Muy bien. Bueno, vamos entonces a profundizar un poquito en estos dos enfoques que ya en cierta forma algo habíamos planteado ayer, ¿no? Bueno, en el caso del enfoque del capital a mantener financiero, fíjense que acá, como decíamos, es preservar una cantidad de recursos que equivale en definitiva ¿qué? A la suma de dinero aportadas como capital, a los pesos invertidos. El objetivo básico que tiene obviamente el capital financiero es la de preservar o incrementar la actividad del proyecto sin tener en cuenta o sin entrar en cuanto a la calidad y el tipo de activos. Y acá un poco lo conecto con lo que veíamos recién, que en la teoría de la entidad poníamos más énfasis en lo operativo, entendiendo como la gestión de los factores productivos y por ende que hablábamos de una continuidad de la empresa. Acá yo no me interesa tanto qué tipo y calidad de activos yo mantengo, porque lo que me interesa es maximizar otra cosa, que es los pesos invertidos, ¿sí? Entonces, se analiza la cuestión financiera. Se concibe el capital como obviamente unidades monetarias. Es la base, el capital financiero, de la medición a costo. Esto de vuelta lo conecto con lo que decíamos recién, como en el capital físico u operativo hablamos de nivel o capacidad operativa en términos de reposición de lo que yo defina como capacidad operativa, decíamos que era congruente o necesitaba de una valoración corriente, no así el capital financiero. O sea, por eso es que es más fácil que se pueda el capital financiero anexar ya sea al criterio de costo o al criterio de valores corrientes. Porque lo que interesa, vuelvo a repetir, pasa por maximizar esos pesos invertidos, no por la naturaleza del activo o del patrimonio de esa empresa. El capital va a ser el monto aportado por los dueños, como aporte de capital o resultados no distribuidos. Y en el capital financiero el dinero está al principio del ciclo, y la ganancia es lo que excede de ese dinero final que se tenía del principio, con total independencia de vuelta de los insumos y productos que haya mediado entre medio. O sea, no me interesa ver cuánto se produjo, qué cantidad, con qué calidad, sino simplemente es volver a recuperar lo que invertí al inicio. En poder de compra, nunca olvidemos eso, porque si estamos en un contexto inestable, eso lo tenemos que contemplar. En este enfoque, por ende, la ganancia es todo incremento genuino de riqueza, totalmente ajeno a nuevos aportes,
porque eso aumentaría también, pero no está vinculado a lo que ya se había invertido al inicio, ¿sí? Y el objetivo es mantener entonces el poder de compra de esos pesos inicialmente invertidos por los propietarios, ¿sí? Pone por ende su acento en la liquidez y desde el punto de vista de los inversores o propietarios, y por eso entonces que tiene vínculo con la teoría del propietario. Si siempre estamos focalizando en los individuos que colocaron esos pesos iniciales a esa empresa o organización. Bien, ¿qué pasa desde el lado de vista del capital físico u operativo, donde acá nos centralizamos sí en los recursos, en la capacidad operativa, ¿no? Fíjense que lo que buscamos acá es mantener bienes operativos que le permite a la empresa un determinado nivel de actividad, ¿eh? O sea que el capital acá se fundamenta en mantener ese nivel de actividad, que se va a traducir en esa capacidad operativa a partir de todos esos bienes o insumos que conlleve mantener ese nivel de actividad. Presupone por esto la continuidad de la empresa, implica que los bienes del activo deban valorizarse a valores corrientes, por esto que decíamos, es decir, si yo tengo que mantener una capacidad operativa y no me permitiera el modelo, porque supónganse que el modelo trabajara con costo, no me permitiera valorizar en términos corrientes esos insumos o productos, haría que no podría mantener la capacidad operativa, porque en definitiva me quedaría un valor pasado y yo ahora necesitaría contar con más dinero como para poder tener ese mismo nivel de actividad. Por eso que entonces es fundamental que el capital físico solo puede trabajar con un modelo contable cuyo criterio de medición sea valores corrientes. Ojo con esto porque lo solemos preguntar. Cuando nosotros fuimos viendo las distintas variables que construían un modelo, en principio yo puedo ir combinando esas variables y nace un modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tomo la unidad de medida homogénea, tomo el capital a mantener financiero y tomo el criterio de costo. Ahí ya tengo un modelo. Tomo valores corrientes, tomo heterogénea de unidad de medida, tomo capital físico financiero, también ya tengo un modelo. O sea, en principio uno estaría tentado de decir, bueno, yo puedo combinar cualquiera de esas alternativas de cada variable y nace un modelo, hasta un cierto límite. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora es que si yo fijo un capital físico u operativo, no podría fijar en ese mismo modelo como criterio de medición que no podría estar tomando como criterio de medición en ese modelo, en donde fijo un capital físico. El costo histórico. El costo histórico, es decir, necesariamente tendría que trabajar con valores corrientes, ¿sí? Entonces ahí es una de las incompatibilidades que hay entre variables. No puedo encontrar un modelo contable en donde tenga como capital a mantener físico y en donde tenga criterio de medición de costo, ¿sí? Son incompatibles. Necesariamente, si el capital a mantener es físico, va a tener que ser, en cuanto a criterio de medición, valores corrientes. Sí, después puedo optar por unidad de medida nominal o heterogénea. No tiene nada que ver, no pasa por ahí. Pasa, sí, por el criterio, porque me obliga a que yo pueda reponer esos insumos o bienes. Y reponerlos significa al valor que tengan en el momento en que esté midiendo. Los cambios en las mediciones de activo y pasivo no se imputan a resultados, sino que una cuenta que se llama reserva para mantenimiento del capital, que eso ya lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Y cómo o bajo qué criterio yo puedo fijar esa capacidad operativa? Porque acá tengamos cuidado. Cuando yo digo capacidad operativa, que se traduce en ese nivel de insumos o de productos, no tengamos, ojo, la concepción de que siempre tenemos que hablar de una concepción física. Es decir, que yo tengo que abrir mi depósito y que tengo que tener X cantidad de bienes de cambio o de lo que haya fijado como capital. Se puede plantear de esa idea, por eso tengo una conceptualización física,
en donde yo tengo que mantener ese stock de bienes de cambio, bienes de uso, pero también se puede hablar en concepciones de volumen o de valor. Es decir, ¿esto qué significa? Tener la capacidad, es decir, en definitiva, contar con el efectivo o lo que yo tenga dentro de mi patrimonio, que si yo tengo que salir a comprar X cantidad de bienes de cambio o de bienes de uso, lo pueda hacer. Eso significa capacidad operativa, ¿sí? No solo medido en términos físicos, sino en términos de valor, es decir, de contar con una serie de bienes o de servicios que tengan el mismo valor, por ejemplo, que de los bienes antes indicados, o que tengan el mismo volumen, o un concepto aún más profundo e integral en donde incluyo, además de los bienes de cambio y los bienes de uso, podría estar incluyendo también activos intangibles, para conformar lo que es esa capacidad operativa. O sea, en definitiva, ese capital ahora se traduce en una serie de valores que vienen dados por bienes de cambio, bienes de uso o incluso de los activos intangibles. Pero no solo en términos físicos, ¿sí? Sino en términos de volumen o de valor. Bien. ¿Qué ventajas va a tener mantener un capital financiero respecto del operativo? Y tiene una serie de ventajas, ¿sí? Porque es bastante más simple fijar un capital a mantener financiero, y de hecho por eso es que las normativas, cuando vayamos en definitiva al modelo que adoptan las normativas actuales, toman directamente el financiero, ¿sí? Descartan totalmente el físico u operativo porque es más complicado, ¿sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene? El capital, primero, no se modifica por decisiones del ente, sino que están vinculadas con el tema de los resultados y de lo que decidan hacer los propietarios. Por eso que el foco pasa por el propietario. El hecho de que haya inestabilidad de precios no afecta al capital financiero, porque decíamos que lo que buscaba mantener era el poder de compra. Entonces, si estamos bajo un contexto extremadamente inflacionario o lo opuesto deflacionario, no me afectaría el tema de que yo puse dinero, porque yo voy a mantener o buscar mantener al cierre ese poder de compra de eso inicialmente establecido, ¿sí? Y ahí entraría en juego el ajuste de capital, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? Es que no va en congruencia con la contabilidad de gestión. Es decir, la contabilidad de gestión es esto de buscar un óptimo funcionamiento de la empresa, es decir, a ver el tema de la calidad y del tipo de los activos, buscar de optimizar factores productivos. Como acá yo pongo mi atención en que yo puse esto y quiero mantener eso a toda costa, no entro a ver cómo puedo ir optimizando el negocio. Por eso que, a diferencia del operativo, en donde ahí sí me centraba en eso, en este la desventaja pasa por ese lado, es decir, que no es congruente con esa contabilidad de gestión. Y por otro lado, la de ser muy sencillo, y por ende no exige a que tuviese que aplicar costos de reposición, es decir, no exige a que yo tuviese que aplicar valoraciones corrientes, con la utilidad que conlleva medir, ¿no es cierto?, valores corrientes. Lo que empezamos a ver ayer, es decir, fíjense que cuando yo pasaba del modelo de costo a valores corrientes, empezaba a tener ingresos, generados por el acrecentamiento que se generaba en el valor de mis activos por el hecho de valorizarlos a su costo de reposición, es decir, a su valor corriente, y no seguir manteniéndolos a su costo, ¿sí? Entonces, por ese lado pasan las desventajas. ¿Qué ventajas tiene el operativo? En función de lo que decíamos recién, obviamente va a ser más congruente con la contabilidad de gestión, ¿sí? Porque busco esa optimización, ese manejo eficiente y efectivo de los factores y recursos productivos del ente, ¿sí? Y además adopta un criterio, ¿no es cierto?, que se vincula con el teoría de la entidad, como decíamos, y que supone, ¿no es cierto?, considerar el capital más que un fondo en cuanto a dinero, ¿no?, más como un conjunto de bienes y servicios, ¿sí? En donde su gestión contribuye a esta idea de el análisis a perpetuidad a largo plazo de la empresa, o sea, del principio de empresa en marcha.
¿Qué desventajas tiene? Y hay una desventaja muy interesante que es el tema de que es muy restrictiva la idea de mantener un volumen de producción. Es decir, por lo general, las empresas van modificando sus capacidades operativas y el hecho de fijar una capacidad operativa y lo que conlleva por el hecho de la universalidad, intangibilidad e invariabilidad del capital, sería muy complicado mantenerlo a lo largo del tiempo a esa capacidad operativa, ¿sí? Por eso es que uno de los rasgos por los cuales lleva a terminar a decidirse por el capital financiero es el tema de la restrictividad que generaría fijar un capital en nivel operativo y no en definitiva en función a unidades monetarias, ¿sí? En las empresas, por lo general, pasa que los propietarios más pasan a estar interesados más que por el manejo de los factores y recursos y calidad de los bienes y servicios de la empresa, pasa más por el tema monetario. No lo vamos a desconocer. Por eso es que es mucho más congruente que en la empresa se fije el capital en función a las unidades monetarias y no en función a en conjunto de bienes y servicios. Y por el otro lado, el hecho de ser dinámica las actividades y que generaría esto de las variabilidades en los niveles de bienes y que viene un poco atado por el tema de si yo ya determino una capacidad operativa en una cuantía de bienes y servicios, me impediría ajustarme a estos dinamismos que pueda tener la actividad a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, por todo eso, que por ahí termina siendo más pesado las desventajas que las ventajas, terminamos utilizando el capital financiero como capital a mantener en definitiva del modelo vigente, ¿sí? Bueno, otro de los aspectos es que como parte de los activos se financian con pasivos, ¿no? A los efectos de determinar el nivel de actividad requerido, tendría que depurar todos aquellos activos financiados por aquellos, es decir, ver el tema de cómo incidiría el tema del financiamiento de esos recursos, ¿sí? Que haría que parte de los resultados tuviesen que destinarse a mantener esos bienes y no quedarían librados a la posibilidad de distribuirlos o de asignarlos a otra finalidad. Y obviamente el alto costo que también implica medir a costos de reposición. Bien, y por último, rápidamente, esto no es muy difícil, ¿qué pasa con la conceptualización del capital desde el punto de vista económico? ¿Sí? ¿Cómo lo ven los economistas al capital? Y que por ahí tiene algunas discrepancias a cómo lo vemos nosotros los contadores, ¿no? Y ahí sale la idea esta del capital como stock o como fondo. Si lo consideramos al capital como un stock, ¿sí? Sería como un stock de bienes reales en un momento de tiempo y que tiene la capacidad de generar o producir nuevos bienes y servicios en el futuro. O sea, se analiza tanto como al capital, ¿no? Como un stock de bienes reales en un cierto momento, pero también con la capacidad de generar nuevos bienes o servicios en el futuro. Ese stock de bienes reales está conformado por bienes físicos o lo que se llaman bienes de capital. Ahora, esos bienes o servicios son heterogéneos, es decir, es lo que hablaba un poco, creo que ayer, cuando vemos que dentro de un patrimonio yo puedo tener distintos bienes que tengan distintas cualidades cualitativas en cuanto a calidad, es decir, que se pueda medir en litro, en tonelada, bueno, entonces es necesario todo eso para homogeneizarlo, traducirlo en valores monetarios. Para hacerlo, puedo hacerlo de forma directa o de forma indirecta. De forma directa, acá empieza a discrepar cómo lo traduciría en valores monetarios la economía y cómo lo traduce desde la contabilidad. Desde el punto de vista de la economía, para traducir todos esos conjuntos de bienes y servicios que tienen distintos tipos de mediciones, va a recurrir a los índices de precios específicos de cada bien, en tanto que desde el lado de la contabilidad directamente vamos a sus valores corrientes.
Eso determina cuando yo a ese conjunto de bienes y servicios los transforme en valores monetarios, recurriendo a estas herramientas, se define que de esa manera queda construido una medida teórica del capital, y eso se traduce en lo que se conoce como volumen de capital, porque en definitiva el capital está reflejando un conjunto de bienes, ¿sí?, físicos o bienes de capital como stock, porque ya son bienes que existen, ¿sí?, en ese momento de tiempo, ¿sí? Pero así como también decíamos que el capital podía reflejar la capacidad para producir nuevos bienes, me voy a la otra arista, es decir, a la determinación de esa medición a valores monetarios, pero de manera indirecta. ¿Cómo lo va a hacer? La economía va a recurrir a los índices de precios, pero ahora de esos nuevos bienes o servicios que se van a producir en el futuro a partir de los bienes o servicios actuales. Y la contabilidad también va a recurrir a los valores corrientes de esos nuevos servicios. Entonces ahí se habla de lo que es una medida real de capital, y ahora se lo ve al capital a través de un valor, a través como un fondo, porque dice que el capital tiene el poder, ¿sí?, que permite, que aún más allá de eso, que se gasten los activos que le dieron origen, ¿sí?, los pueda sustituir con nuevos bienes, ¿sí? Por eso es que lo veo como stock, como algo físico, como que yo tengo ese conjunto de bienes y servicios hoy, pero también lo puedo ver como valor, como fondo, que me permite generar nuevos bienes o servicios, ¿sí? Esa es la idea un poco que tienen los economistas, de contemplarlo como un stock, como algo físico, o como algo abstracto, como algo que yo apunto a que tiene la capacidad o el valor, un fondo, que me permite obtener nuevos bienes o servicios, ¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿Me siguieron o se perdieron en algún lado? ¿O se durmieron? Se entendió, ¿Dónde profe. andamos? ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, sí. Bien. Con eso entonces completaríamos la parte teórica, de capital a mantener, e iríamos ahora a analizar las aplicaciones prácticas, que vamos a ver no es para nada complicado. Bueno, vamos a buscar la guía de prácticos. Vamos a hacer como ayer. Bueno, díganme si se ve ahí. ¿Se ve la pantalla bien? El enunciado y el ejercicio. Profe. Sí, sí. Bien, bueno. Vamos a ver un casito, uno que es bastante completo porque implica analizar esta idea de las dos conceptualizaciones de capital, tanto físico como financiero. Fíjense lo que dice. Dice: Vivir S.A. se constituyó el 1 de mayo del 2020 con un aporte de 1000 camperas, el elemento que comercializa, ¿sí?, a un costo, dice, cada campera de 1000 pesos. Al 31 de mayo informa que hay 70.000 pesos en caja proveniente de la venta de 550 camperas y que las restantes 450 están en existencia. No hay ningún otro activo ni pasivo, y el precio de reposición, o sea, el costo de reposición a ese día de las camperas, o sea, el 31 de mayo, es de 1.300 cada una. ¿Qué nos pide el ejercicio? Que presentemos el estado de situación patrimonial con su estado de resultados al 31 de mayo de acuerdo a los siguientes criterios. Es decir, yo tengo que trabajar como si planteara un capital físico, en el caso 1, en donde ese capital físico, como lo marcaba a partir de un nivel de actividad o una capacidad operativa, en este caso se fija en una capacidad operativa de 1000 camperas. O sea, que la empresa tiene que tener la facultad o la cintura como para, si tiene que producir 1000 camperas o salir a comprar 1000 camperas, lo pueda hacer. Y después, en el caso 2 o en el caso 3 me habla de que tome un capital financiero, con la diferencia de que en el caso 2 trabaje con el criterio de costo
y que en el caso 3 trabaje con el de valores corrientes. ¿Por qué en el capital físico no me habla de cuál criterio tengo que usar? A ver si lo asociamos con lo que vimos a nivel teórico. ¿Por qué en el capital financiero me divide en costo y valores corrientes y en el caso del capital físico dice eso nada más? Porque solo tengo valores corrientes. Porque solo lo puedo asociar, habemos visto, con los valores corrientes. O sea que más allá de que no lo dice acá, más allá de que no lo dice acá en este punto 1, yo ya sé que en este el criterio de medición es valores corrientes porque ya el capital físico así lo exige. Bueno, voy a saltear un ratito el capital físico y vamos a ir al capital financiero, que es un poco el que ya vienen manejando. Y en cierta forma no hay como nada distinto en esto. A ver, vamos al caso 2, en donde el capital financiero, se fija el capital financiero, es decir, mantener el poder de compra de los pesos invertidos inicialmente por los propietarios, con una evaluación en base a costo. O sea que tengo que ir registrando bajo el criterio de medición de costo, o sea, el sacrificio realmente incurrido para obtener o producir los bienes. Bien, bueno, arranco. 1 de mayo nace esta sociedad, o sea que tendría el momento de la suscripción, cuando le comprometo entregar algo a la sociedad, por eso tenemos accionistas a capital social, porque en definitiva esta sociedad nace con socios que van a aportar en definitiva 1000 camperas, que en ese momento tienen un valor de 1000 pesos, por ende 1000 por 1000 hace que el capital sea de 1.000.000 de pesos. Y el derecho, por lo tanto, que tiene la sociedad, 1.000.000 de pesos. Ese mismo día se hace la integración en donde se entregan las 1000 camperas, por ende tendríamos el siguiente asiento, mercaderías a accionistas por el 1.000.000 de pesos. O sea, suscripción e integración. Bueno, llega el 31 de mayo, que es la fecha de cierre, tomo conocimiento de que hubo una venta de 550 camperas. Efectivamente la venta fue el contado porque el dinero entró por caja, por lo tanto, ¿qué asiento tendría? Caja ventas por los 700.000 pesos e inmediatamente tendría la registración del costo, costo de mercadería vendida, a mercaderías por las 550 camperas que vendí, al costo, ¿no es cierto?, que tenían, que era de 1000. Sacrificio incurrido, 550.000 pesos. ¿Y qué viene ahora? No nos olvidemos de esto, el análisis del tope. Estamos en un modelo de costo histórico, costo mercado el menor. ¿Se acuerdan? El mercado se definía a partir del costo de reposición, siempre que fuere menor o igual al BNR y mayor o igual al BNR menos el margen de ganancia. Como acá no tengo ninguno de esos datos, ya tomo como referencia que mi mercado va a venir dado ¿por qué? Por el costo de reposición y que ese valor está dentro de los rangos establecidos. Siempre recuerden que en los ejercicios, mientras yo tenga todos los datos, tengo que hacer todo el análisis. Si yo no tengo todos los datos, tengo que presuponer que por ende el dato que yo tengo es el correcto. O sea que en definitiva, acá yo lo que estoy presuponiendo es que el costo de reposición ni excede al BNR ni es más chico que el BNR menos el margen. ¿Está? Bueno, digo, costo 1000, mercado, viene dado por el costo de reposición en cierre 1300, ¿cuál es más chico? El costo. Por ende, no habría ¿qué? ¿Qué no habría ahí? ¿Resultado por tenencia? No. ¿Cómo se llamaba si yo aplicaba el tope y tenía que reducir el valor de la mercadería? Ajuste. Ajuste de mercado. Ajuste de mercado. De ¿Sí? El mercado. resultado por tenencia viene por el lado primero de los valores corrientes cuando yo voy valorizando, ¿no es cierto?, al nuevo valor que va teniendo mis mercaderías. No vendría por la aplicación del tope. Bien. Bueno,
y ya entonces llego al cierre y digo, bueno, llego al cierre, tengo que mantener, en este caso, un capital financiero que era de 1.000.000 de pesos. Como no me dice nada, entiendo que estoy en un contexto estable, por lo tanto, llegado al cierre, voy a seguir manteniendo ese mismo 1.000.000 de pesos. No tengo que analizar cuál debiera ser el poder de compra ahora que debería tener ese 1.000.000 de pesos porque ha sido un contexto estable. Por lo tanto, bajo estos contextos, con un capital a mantener financiero, no hay que hacer nada, es decir, ya se sigue manteniendo ese poder de compra, ya se sigue manteniendo ese 1.000.000 de pesos, ¿sí? Entonces lo que restaría hacer es armar los estados, ¿sí? Fíjense, por el lado del estado de situación patrimonial, voy a tener los 700.000 de cajas, voy a tener los 450.000 pesos que representaría las 450 camperas que me han quedado a 1.000 pesos. Y por el lado del patrimonio, ven que sigo teniendo el capital de 1.000.000 de pesos, mantengo ese poder de compra, y el resultado no asignado que vendría del resultado del ejercicio, en donde tuve las ventas de 700.000, el costo de 550, por lo tanto, una utilidad bruta y por ende neta, porque no ha habido ningún otro resultado, de 150.000 pesos. Lo que hace entonces que nos dé la igualdad contable. ¿Estamos? ¿Ven? O sea, no hay nada extra cuando estamos en un contexto estable, es decir, cuando el capital es financiero, voy a seguir manteniendo ese mismo 1.000.000 de pesos. Y acá fíjense entonces que, fíjense dónde estaba la importancia que marcábamos antes del capital. Si yo no hubiese sabido cuál era el capital a mantener, o sea, no hubiese sabido qué era ese 1.000.000 de pesos, yo hubiese llegado a decir, bueno, mira, tuve 1.150.000 pesos, tuve una ganancia de 1.150.000 pesos. ¿Es correcto eso? No, porque de eso yo tengo que mantener ese 1.000.000 de pesos que puse al inicio. Por ende, la ganancia que tuve en realidad fue de 150.000 pesos. Y eso es lo que yo podría llegar a distribuir. No 1.150.000, sino 150.000 pesos. Entonces ahí observo esa doble importancia que tenía el capital a mantener. Bien, vamos ahora a qué cambiaría si digamos, si sigo fijando un capital financiero, pero paso a trabajar con valores corrientes. Entonces acá ustedes tienen que situarse en lo que habíamos visto al final de la clase del día de ayer, es decir, cómo trabajamos en un contexto estable, o sea, no hay inflación, se mantienen los niveles generales de precios, pero que ahora bajo la idea de este criterio que es de que todo tenga el valor que tiene en ese momento la fecha en que esté midiendo, ¿sí? En el mercado. Por lo tanto, vuelvo y digo, bueno, se constituye la sociedad, con lo cual de vuelta voy a tener la suscripción, accionista a capital social por el 1.000.000 de pesos, y voy a tener mercaderías accionistas por ese 1.000.000 de pesos. O sea que hasta acá exactamente igual. Ahora llegamos al 31 de mayo. ¿Qué pasa el 31 de mayo? Yo veo que hay una venta, pero a su vez también ¿qué veo o qué observo? Que las camperas a esa fecha, ¿qué valor tienen? 1.300, ¿no? ¿Y yo a qué valor las tenía? A 1.000. Quiere decir que si no hago nada, ya no tengo la valoración corriente de mi stock. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer? Antes de efectuar la venta, ajustar el valor de mis stocks para que quede en definitiva su costo corriente, que no es 1.000, sino que es 1.300. ¿Bien? Entonces, ¿qué generábamos ahí? Un resultado por tenencia. Ahí sí aparece el resultado por tenencia, ¿sí? ¿De cuánto va a ser? De 300.000 pesos, que en definitiva va a ser ¿qué? 1.300 menos 1.000 quiere decir que en definitiva tengo que aumentar cada unidad de mis mercaderías en 300 pesos. Por las 1.000 unidades que yo tengo, 300.000. ¿Lo ven eso? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien.
Y ahora sí, entonces, que garantizamos que nuestros stocks tienen su valoración corriente, efectuaríamos la venta, ¿no? 31 de mayo, caja venta 700.000, y fíjense que se nos va a cambiar el costo, efectivamente, porque va a salir a su costo corriente, es decir, las 550 unidades que vendí por 1.300, que es su costo corriente, hace un total de 715.000 pesos. Vuelvo, llega la fecha de cierre, hago el análisis de mi capital. Nuevamente, como ha habido estabilidad, no hay variación, sigo manteniendo ese millón de pesos, por lo tanto no hay ningún tipo de ajuste a realizar. Por lo tanto, me voy a armar los estados. Fíjense que caja, tenemos lo mismo, mercaderías va a cambiar obviamente su valoración, porque quedan a su costo corriente, que era de 1.300. Ah, una aclaración previa. Acá yo que tendría que haber analizado llegado la fecha de cierre también. ¿El tope, profe? El tope, ¿sí? El tope. ¿Qué tope tenía este modelo de valores corrientes? ¿Cómo era la reglita? ¿Qué comparaba ahí? A ver. ¿Qué vimos ayer? Ah, no, en la última clase, al final de la clase. ¿Qué comparábamos? Yo llego al cierre, tenía que ver el tope, como dijo la compañera, El y cómo valor, era la el regla. valor corriente y el valor recuperable, el Bien, menor. exacto. Era valor corriente o valor recuperable, el menor de ambos. ¿Sí? Bueno, no sé, no encuentro donde tengo el menor acá. Vamos a hacer más fácil. El menor. Valor corriente o valor recuperable, el menor. Bueno, yo digo, la mercadería, ¿cuál es su valor corriente? Y el que ya he medido cuando yo justamente acá generé este resultado por tenencia y las lleve a 1.300. El valor recuperable. ¿Cómo obtenía el valor recuperable? ¿Qué habíamos visto ahí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo sacaba el valor recuperable? ¿Era según el destino? No. Una de esas era el destino, pero la resolución técnica, la normativa, ¿cuál tomaba? El otro criterio. ¿Se acuerdan? Era el destino más rentable. ¿Qué decía eso? Que el valor recuperable era que el mayor entre ¿quiénes? Entre el BNR o el valor de uso. ¿Sí? De esa manera determinaba el valor recuperable. ¿Sí? Yo les pregunto, bajo este ejercicio, ¿tengo datos para calcular el BNR y el valor de uso? ¿Me los da ahí el ejercicio? Me habla del precio de venta de las mercaderías, de los gastos de venta, me habla algo de valor de uso. No, no. No. Por lo tanto, si yo no tengo estos datos, el tope no lo puedo analizar. Pero no significa que no lo haga, significa que en definitiva yo lo que estoy implícitamente considerando es que el valor corriente no está superando su valor recuperable. ¿Sí? Porque no tengo en definitiva el dato para ir a constatarlo. Pero entonces hago ese supuesto. Sí, acá lo rescato esto para que justamente ustedes nunca se olviden del tope. El tope siempre está. ¿Sí? Si yo tengo los datos para hacerlo, tengo que hacerlo. ¿Sí?
porque si no, nos queda inconcluso e incluso nos puede quedar mal valuada la mercadería en este caso. Porque si a mí el ejercicio me hubiese dado el precio de venta y demás, y puedo sacar el BNR, y de repente el BNR me da 1200, y ya ahí están mal valuadas a 1300, tendrían que quedar en 1200, ¿sí? Y hay que, a ver, ya que estamos repasando, supónganse este supuesto que planteamos acá, en donde yo tengo que bajar el valor de las mercaderías a 1200. ¿Qué cuenta de resultados generaba ahí por la aplicación del tope acá? ¿Ajuste de mercado? ¿O tenía otro nombre la cuenta? A ver, ¿quién me da la respuesta? Le damos la promoción de la materia, así nomás. ¿Es resultado por tenencia? No, no es resultado por tenencia. Recuerda que el ¿No es resultado... pérdida por desvalorización? Correcto, correcto. Es pérdida por desvalorización. ¿Eh? Yendo ahí el que me preguntaban resultado por tenencia, no. El resultado por tenencia nunca va a venir por aplicación del tope. ¿Eh? El resultado por tenencia viene por los ajustes que voy haciendo durante el ejercicio y hasta la fecha de cierre. ¿Eh? Cuando yo ya hago el análisis del tope, o vendrá la cuenta ajuste de mercado si estoy trabajando con el criterio costo, o vendrá el nombre de la cuenta que decía la compañera ahí, pérdida por desvalorización, si estoy trabajando contra valores corrientes. ¿Eh? Bien, bueno. En este caso entonces, este análisis carece de sentido porque no tengo los datos para constatar el valor recuperable. Conclusión, entiendo que esos 1300 pesos, que es el valor corriente, no están excediendo su valor recuperable. Bien, bueno, armo entonces mercaderías 585.000, me voy al capital, nuevamente queda reflejado el mantenimiento de ese millón de pesos. Y ahora los resultados pasan a ser de 285.000 pesos porque vamos al estado de resultados, tenemos las ventas menos el costo, pero ahora aparece este componente que era el resultado por tenencia que venía, ¿no es cierto?, por el hecho de la medición a valores corrientes. ¿Está? Conclusión, hace que la utilidad neta pase a ser de 285.000 pesos y por ende nos queda nuevamente la igualdad contable. ¿Se entiende? O sea, en definitiva, conclusión de esto, el capital financiero, que es a donde nosotros estamos focalizando, en un contexto de estabilidad de precios no requiere ningún tipo de ajuste porque ya se mantiene lo que inicialmente, de los pesos inicialmente invertidos. Bueno, vamos a lo nuevo, que sería el capital físico. Que claro está, dijimos que el capital físico lo trabajábamos con un criterio de medición basado a valores corrientes, ¿cierto? Bueno, comienzo nuevamente, suscripción e integración, no va a haber problemas, accionista capital social, el millón de pesos, pero ahora, ojo, que si bien es lo que yo les decía cuando veíamos el teórico, si bien yo a simple vista veo que el capital sigue diciendo 1.000.000 de pesos, que es lo mismo que decía acá en el financiero, ahora ese 1.000.000 de pesos lo tengo que interpretar como que eso está reflejando una capacidad operativa de poder comprar o producir, ¿qué? Las 1.000 camperas que yo he fijado como capital. Entonces, cuidado con eso. Es decir, a nivel contable yo lo tengo que llevar a pesos, y no puedo poner unidades, tengo que valorizar todo, pero ese 1.000.000 de pesos no es como en el financiero que realmente era 1.000.000 de pesos, o lo miraba en utilidad, o en unidades monetarias, sino que acá lo mido o lo entiendo en unidades a producir o a comercializar. De acuerdo si es industrial o comercial. Entonces acá ese 1.000.000 de pesos está representando 1.000 camperas que en ese momento cuando se creó y se constituyó esta empresa
salía 1000 pesos cada una. ¿Me siguen en la idea? ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien, bueno. Seguimos entonces haciendo las operatorias. 1 de mayo era la suscripción de integración, me voy el 31 de mayo. De vuelta, como yo estoy bajo un contexto de valores corrientes, previo a la venta, como veo que el costo cambió, voy a nuevamente ajustar el valor de mi stock, porque los tenía 1000 pesos las camperas y ahora están a 1300, ¿sí? Por lo tanto, aumento en 300 pesos cada campera, paso a tener un resultado por tenencia positivo de 300.000 pesos y acrecento el valor de las mercaderías en 300.000 pesos. Hago la venta, caja ventas por 700.000 y registro el costo, ¿sí? Llego nuevamente al cierre, tendría que hacer el análisis del tope, nuevamente, como no tengo los datos para hacerlo, entiendo que todo me quedó bien medido, o sea, no está violentando el tope, y me voy entonces a analizar el capital, que acá sí tiene un análisis. Porque yo digo, bueno, al cierre, mi capital, ¿cuánto tiene que reflejar? Porque la idea ahora, vuelvo a repetir, es que el capital refleje la capacidad operativa. Mi capacidad operativa está fijada en 1000 camperas, es decir, que yo tenga la facultad de que si tengo que salir a comprar o producir 1000 camperas, lo pueda afrontar. Esa es la idea del nivel de actividad o capacidad operativa. Bueno, entonces yo digo, bueno, las 1000 camperas ahora al cierre nos cuestan más 1000 pesos. Tienen un costo de reposición de 1300. Eso quiere decir que yo necesitaría un capital de 1.300.000 pesos para mantener esa capacidad operativa planteada al inicio de 1000 camperas. ¿Lo ven eso? Pero mi capital es de 1.300.000. No, mi capital inicial, fíjense, al inicio eran las 1000 camperas, pero a 1000 pesos, que era el costo de ese momento. Por lo tanto, reflejaba el millón. Entonces ahí aparece esta cuenta nueva de patrimonio neto que se va a llamar ajuste por mantenimiento de capital físico. ¿Por qué? Es parecida al tema del ajuste de capital que veíamos recién, que venía por el lado del poder de compra. Acá el ajuste por el tema de mantener la capacidad operativa va a venir a través del anexo de esta cuenta, que es ajuste por mantenimiento de capital físico. Por la misma idea que planteamos recién, como el capital no lo puedo modificar para respetar la universalidad, invariabilidad e intangibilidad, le anexo una cuenta para que en suma me quede el verdadero capital que yo necesito ahora al cierre, que no es de 1.000.000, sino que es de 1.300.000. Y eso obviamente que también me va a generar un resultado, que en este caso va a ser negativo. ¿Por qué? Porque tengo que resignar parte de las utilidades para seguir manteniendo un mismo nivel de actividad. O sea, dicho de otra manera, necesito más dinero para seguir manteniendo el mismo nivel de actividad. Porque no es que incremente el nivel de actividad, yo sigo manteniendo 1000 camperas. Pero el hecho de que ahora en el mercado esas camperas subieron su precio, su costo de reposición cambió, hace que yo, en definitiva, necesite más capital para seguir manteniendo un mismo nivel. Dicho de otra manera, o en otros términos, le saco plata ahí a los socios para seguir manteniendo un mismo nivel operativo. Entonces acá un poco en juego esto, traducimos un poco lo que veíamos en el teórico, esto de la gestión, de mantener este nivel de actividad, que no es tanto que le interese a los empresarios eso, les interesa el otro lado, es decir, maximizar lo que puedan llegar a ganar. Entonces, fíjense que estos 300.000 pesos me van a generar un asiento al cierre que va a ser ¿cuál? Genero el egreso que decíamos, que se llama resultado por mantenimiento de capital físico, y genero la cuenta de patrimonio neto que se va a llamar ajuste por mantenimiento de capital físico. Les pregunto, en base al razonamiento que puedan hacer, ¿podría tener
un resultado por mantenimiento de capital físico positivo? A ver, ¿quién es el valiente? Puede ser que sí, porque si las Sí. unidades salen más baratas producirlas, vas a necesitar Correcto. menos plata. Correcto, es decir, si el costo de reposición de esas mercaderías hubiese bajado, supónganse que de 1000 hubiesen sido el cierre en lugar de 1300, hubiesen sido 800 pesos cada campera. ¿Qué es lo que pasa ahí ahora? Me sobra capital. Entonces, ¿qué hago ahí? El resultado pasa a ser positivo porque necesito menos dinero para mantener el mismo nivel operativo. Entonces, quito ese dinero que tengo reservado para el capital y se lo doy a los socios. Se pasa a hacer utilidades líquidas realizadas. Y por ende, el asiento sería al revés. El ajuste de capital iría por el debe para que vaya restando al capital y el resultado pasaría al haber porque pasa a ser un ingreso. O ¿Lo sea, entienden eso? que ese resultado pasaría a ser una ganancia. Claro, se llamaría igual la cuenta, pero iría por el haber, porque es un ingreso. ¿Eh? Y el ajuste por mantenimiento de capital físico iría por el debe, como una cuenta de patrimonio neto que va a ir restando en ese caso el capital. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, y eso, en eso consiste entonces esto del capital físico, en definir ese capital en unidades o en insumos. Por lo tanto, vamos al estado contable a ver cómo nos queda. Fíjense, vamos a tener caja y mercaderías que nos quedaría obviamente que igual que el que veíamos hasta ahí de financiero de valores corrientes y cambiaría obviamente el patrimonio porque voy a pasar a tener el capital de 1.000.000 de pesos y anexado, fíjense inmediatamente abajo, ¿quién viene? El ajuste por mantenimiento de capital de 300.000 para que entonces en suma yo tenga el 1.300.000 pesos que en definitiva está representando las 1.000 camperas que ahora al cierre cuestan 1.300 cada una. El resultado que vendría del estado de resultado, que voy a tener la venta menos el costo, el resultado por tenencia, pero ahora también aparece ¿quién? El egreso que venía por el ajuste o por el cambio en el costo de reposición de lo que yo había fijado como capacidad operativa. O sea, ese resultado por mantenimiento de capital físico, esos 300.000 pesos, van a aparecer restando acá como egreso, ¿no? Y por ende la utilidad neta pasa a ser una pérdida de 15.000 pesos, y totalizado todo nos da obviamente la igualdad contable. ¿Se entiende? Profe, Sí, Sí, profe. sí. ¿podría volver a repetir el inicio de los asientos de ese capital físico cuando recalcó el tema de las 1.000 camperas? ¿Qué diferencia había con el otro, con el de capital financiero, que son 1.000 camperas a 1.000 pesos? Si sigue siendo el capital inicial de 1.000.000. Está bien. En el caso del capital financiero no es que está representando 1.000 camperas. Lo que pasa es que el socio aportó 1.000 camperas. Pero en definitiva el capital se traduce en 1.000.000 de pesos. No queda asociada a las camperas que aportó el socio, porque podría haber aportado cualquier otra cosa, un rodado, efectivo mismo. Es decir, ahí lo que analicé o lo que analizamos es que ese capital está representando 1.000.000 de pesos. En este caso, ahí como ya el capital es capacidad operativa, ahí sí digo que el capital, si bien se traduce en 1.000.000 de pesos, pero eso está traducido, está representado en 1.000 camperas que no necesariamente las tengo que tener físicas, recuerden eso. Porque de hecho, fíjense que acá en el ejercicio, la empresa vende 550 y se queda con 450. No es que va a comprar
eso que le falta para llegar a 1000, es tener esa capacidad operativa. O sea, yo necesito tener al cierre ahora 1.300.000 por si tengo que salir a comprar o producir 1000 camperas, ¿sí? Es reservarme para mantener esa capacidad operativa. Entonces, en el económico, el capital queda traducido en 1000 camperas, que tendré que ir viendo entonces a cada cierre de ejercicio qué pasa con el costo de reposición asociado a esas camperas. En el capital financiero no voy a analizar el costo de las mercaderías. Lo que voy a analizar ahí es que se mantenga ese millón de pesos en poder de compra. Que como acá se ha mantenido estable, no pasa nada, ¿sí? Es decir, se sigue manteniendo ese millón de pesos. Ya vamos a ver a partir de la semana que viene, cuando empezamos a trabajar unidad de medida homogénea, que si hay un contexto inestable, ya ese millón de pesos, evidentemente que al cierre voy a necesitar más dinero para seguir cubriendo el poder de compra de ese millón de pesos. Entonces ahí va a aparecer esa cuentita que veíamos en el teórico, que era ajuste de capital. ¿Estamos? ¿Se Sí, entendió? profe, ¿Sí? gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe. Bueno, les voy a hacer una propuesta y ustedes me dirán qué es lo que quieren hacer. Alternativa 1 es terminamos ahora, les queda media hora de recreito. O alternativa 2, se ponen a resolver el caso 2, sobre todo me gustaría que resuelvan el capital físico para ver si les sale o tienen alguna duda. Más allá de que yo después se los voy a subir, pero si quieren para refrescar y ahora y ver si les sale, pueden hacerlo ahora. Lo dejo abierto a que qué quieren hacer. Ustedes me dirán. ¿Lo podemos ir haciendo juntos? Bueno, ¿quieren que lo veamos? Lo vemos. O sea, ya resuelto, o quieren que lo hagamos. Hagámoslo, profe. O sea, ¿lo hacemos de cero o vemos la resolución? ¿Qué les es más fácil? Lo vamos haciendo. Bueno, pero lo vamos haciendo juntos, ¿eh? Ustedes me van a ir diciendo. Así ustedes también van ensayando un poco. Bueno, Bueno, vamos a sacar este. Lo cerramos. Bien. Bueno, entonces tenemos... A ver, quiero poner como lo habían puesto recién, el enunciado por un lado y acá por el otro. Bueno. Vamos entonces con el caso 2. Vamos a hacer el capital físico, que es por ahí el más nuevo o el distinto, y los otros dos después lo pueden chequear cuando les cargue las resoluciones, que es en definitiva más de lo que venían haciendo. Bueno, dice la fraternidad SA presenta los siguientes movimientos. El 1 de enero del 20 aporta un capital de 200 plaquetas de red, cuyo valor es de 20.000 pesos cada una. 31 de marzo cierra el ejercicio, el costo de reposición a esa fecha es de 24.000, no hubo operaciones en el ejercicio. 1 de abril vende todas las plaquetas en 30.000, cobro en efectivo, no hubo variaciones en precio. Nos pide que presentemos el estado de situación y resultados al 31 de marzo y el 1 de abril. Es como que hacemos dos supuestos, como que cerramos el 31 de marzo, entonces presentamos toda esa fecha, y después como que cerramos el 1 de abril, presentamos toda esa fecha. Según el siguiente criterio: capital físico fijado en 200 plaquetas de red. O sea, nuevamente planteamos un capital físico y lo planteamos en una capacidad operativa de 200 plaquetas de red. Bueno, vamos a ello. Los escucho. ¿Quieren ir uno por uno? No, esto no es. ¿Qué asiento vamos a ir haciendo? ¿Dónde tengo que combinar acá?
Combinar. Bueno, vamos a armar un libro diario. Vamos entonces el 1 de enero del 20. Tenemos que hacer la suscripción y la integración. Bueno, ¿qué asentamos ahí? A ver. Los accionistas de capital. Bien, generamos el derecho. Accionistas a capital social. Bueno, capital que está fijado en esta situación por 200 plaquetas de red que tienen un valor a ese momento de 20.000 cada plaqueta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Entonces 200 por 20.000 tendríamos un capital de 4 millones de pesos. ¿Sí? sí. Bueno, perfecto. Y vendría ahora la integración. ¿Cómo integramos ese capital? Plaquetas a accionistas. Bien, son mercaderías que las podemos llamar plaquetas de red a accionistas por los 4 millones de pesos. ¿Sí o no? Sí, Bien. Sí, sí. Estas plaquetas de red en definitiva son 200 plaquetas a 20.000 pesos cada una. Bueno, ¿cómo sigue el cuento? Recuerden que en este caso vamos al primer supuesto en donde cerramos el 31 de marzo. Me dice que ese momento el costo de reposición de las plaquetas son 24.000 pesos. Que no hubo ninguna otra operación. ¿Qué hago ahí? Un ajuste. ¿Eh? Hay que llevar las plaquetas al nuevo valor. Bien, aplicamos valoración corriente. Como yo llego a la fecha de cierre, veo que el costo de reposición es 24.000 y yo las tengo 20.000, las tengo que ajustar. En este caso, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye el valor de las plaquetas? aumenta. Aumenta. Entonces, sé que plaquetas de red va a aumentar. La voy a debitar. Y en el haber, ¿qué va a ir? Resultado por tenencia. Bien, a resultado por tenencia positiva. Bueno, ¿de cuánto? ¿Cómo saco ahí el resultado por tenencia? A ver, si lo tienen que sacar, ¿cómo hacemos? Son 200 las por 200. 24.000. 200 plaquetas, sí, por 24.000. 24.000, que es el nuevo costo, ¿contra qué? Menos los 20.000. Contra 20.000, que era el valor al cual las tenía inicialmente. ¿Sí? O sea, quiere decir que tengo un resultado por tenencia de 800.000. ¿Por qué? Porque tuve que acrecentar en 4.000 pesos el valor de cada plaqueta. Por las 200 plaquetas nos dan los 800.000. Bien. Como no hubo ninguna otra operación, llega la fecha de cierre, que es 31 de marzo. ¿Qué pasa? ¿Tengo que hacer algo más ahí? El análisis del Hay una mantenimiento del venta. capital. El análisis del Mantenimiento del capital. El análisis del mantenimiento del capital, porque llegué a la fecha de cierre, tengo que ver que mi capital, que en este caso es un capital operativo, respete mi capacidad operativa, o sea, respete mi nivel de actividad. Bueno, entonces yo digo, bueno, el 31 de marzo del 20,
Mi capital operativo estaba fijado en ¿cuánto? En 200 plaquetas. ¿Qué valor tienen el 31 de marzo? Las 24.000. 24.000. O sea, ¿de cuánto tendría que entonces ser mi capital al cierre, ¿no? Tendría que estar reflejando un valor de 4.800.000. Y mi capital estaba fijado en 200 plaquetas, pero ¿qué costo tenían? 20.000. Por lo tanto, quiere decir que tengo que hacer crecer, aumentar o disminuir mi capital. Aumentarlo. Aumentarlo en cuánto. Lo tengo que aumentar en 800.000 pesos. ¿Ven eso? Sí, profe. Bueno, ¿y qué serían entonces esos 800.000 pesos? ¿O qué asiento hacemos al 31 de marzo? El resultado por el ajuste. Bien, nuevamente tenemos acá que un resultado negativo, porque de vuelta necesito más dinero para mantener el mismo poder, la misma capacidad operativa, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos acá? Resultado por mantenimiento de capital físico. ¿A qué? Ajuste. Por Al mantenimiento. ajuste de mantenimiento del capital físico, ¿sí? Que en este caso entonces son de 800.000 pesos. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Bueno, y ahí ya, como llegue la fecha de cierre, tendría que armar los estados. Vamos a armar el estado de situación patrimonial al 31 de marzo del 20. ¿Qué tendría? Activo. ¿Qué tengo en el activo? Las plaquetas. Bien, las mercaderías, que son las plaquetas de red, ¿por cuánto? Ahí por ahí sí les cuesta, arman el mayor, ¿no? Pero acá que teníamos, las plaquetas las habíamos incorporado por los 4 millones, ¿sí? Y la acrecentamos en 800.000 cuando las llevamos a su valor corriente. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sería por 4.800.000. Bien, 4.800.000. Perfecto. ¿Tengo algo más en el activo? No. No. Nos vamos al pasivo. ¿Pasivo tenemos? No. No. Vamos entonces, patrimonio neto. ¿Qué voy a tener en patrimonio neto? El capital. Capital. ¿Por cuánto? ¿Por 4.800.000? Por 4 4 millones. Exacto. 4 millones. Porque ahora, ¿qué va a venir acá abajo? el resultado por tenencia. Resultado por El tenencia. ajuste. No, El ajuste el de mantenimiento. ajuste. Ajuste por mantenimiento del capital físico. El resultado va al estado de resultados. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, el ajuste ¿de cuánto es? Decíamos los 800.000. Entonces ahí armo los 4.800.000 que representa las 200 plaquetas de red a 24.000 pesos, que es su nuevo costo. ¿Qué más tengo en el patrimonio neto? ¿Algo más? Los resultados. Bien, y en este caso el resultado, ¿de cuánto es? Negativo. ¿O no? Bien, ¿por qué? Porque hay que aumentar Bien, el ¿por qué? capital. Pregunta, ¿no? Hay que aumentar el capital.
Porque para seguir manteniendo esa capacidad operativa necesito más, necesito 800.000. Sí. Está bien, vos estás hablando de este resultado, estos Se ve 800 de acá. reflejado por el resultado por mantenimiento de capital físico, que es lo único Profe, ¿no es cero resultado. porque el resultado de tenencia y el ajuste por mantenimiento de capital físico son iguales? Exactamente, o sea, no nos olvidemos que hay otro ingreso por acá. ¿Qué pasó acá? Acuérdense, en el estado de resultados van todos los resultados, ¿sí? Entonces, en realidad el estado de resultados, si lo armamos, tenemos estado de resultado el 31 de marzo, yo tendría ventas menos costo, utilidad bruta. Brutal no, utilidad bruta. Ventas claramente acá no hubo, costo tampoco, por lo tanto la utilidad bruta es 0. Pero después vienen los otros ingresos y los otros egresos. Dentro de ingresos justamente tengo lo que ahí marcaba la compañera, que era un resultado por tenencia, que es el que vino por el tema del ajuste de las mercaderías a su valor corriente de 800.000 pesos. Pero después tengo un egreso, que es el resultado por mantenimiento de capital físico, que en este caso es un egreso porque, por lo que decían ahí, ¿no? Porque necesito más dinero para mantener la misma capacidad. Por lo tanto, la utilidad neta, ¿de cuánto es? 0. Cero. Entonces, neutraliza el ingreso con el egreso. Por lo tanto, esto viene así. Y haría entonces que el total del patrimonio neto, pasivo más patrimonio neto, más allá que no hay, sería entonces esta suma, ¿sí? ¿Qué le pasa? Que agarró la locura. Ahí está. Y el total del activo, vendría por la suma de lo único que tengo, en definitiva, que son los 4.000. Conclusión, nos da la igualdad contable. ¿Ven eso? ¿Me siguieron o no? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora tengo que seguir porque se acuerdan que acá era llegado hasta el 31 de marzo, fecha de cierre, y el otro supuesto era que me iba hasta el 1 de abril. Es como resolverlo dos veces al ejercicio. Uno como si cerrara el 31 de marzo, otro como si cierro el 1 de abril. Entonces empezaría todo igual, ¿no? La suscripción, la integración. Pero esto, a ver, ¿qué pasa acá? Este asiento que hice acá lo hice el 31 de marzo, era, no de diciembre. El 31 de marzo, que era la fecha de cierre. Pero ahora ya no es más 31 de marzo la fecha de cierre, sino que ahora es el 1 de abril. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, este asiento yo lo haría ahora, pero al 1 de abril. ¿Está? Porque es la nueva fecha de cierre. De vuelta lo mismo, porque el 1 de abril, si bien no me aclara nada, entiendo que el costo de reposición pasaría a ser ese de 24.000, ¿sí? Entonces, nuevamente, tengo la de las 200 plaquetas que las llevo de 20.000 a 24.000. Pero ahora vendo el 1 de abril, ¿sí? Entonces, este asiento ahora no aparecería porque primero tendríamos que hacer una venta. 1 de abril del 20, dice vende todas las plaquetas en 30.000 cada una, cobra en efectivo. Entonces, ¿qué asiento hago ahí? La venta. Bueno, pero ¿qué va por el debe? Caja. Caja, venta. Caja a ventas. Caja a ventas, que serían
las 200 plaquetas a 30.000 pesos cada una. 6 millones de pesos es la venta. Bueno, y si hice una venta, ¿qué tengo que registrar? El costo. El costo. Costo mercadería a mercaderías. ¿Y cuánto sería el costo? Son las 200 plaquetas a ¿cuánto? ¿Me escuché? A los 24.000. A 24.000 pesos, su costo corriente. 200 entonces por 24.000. ¿Sí? Y ahí sí llegaría ahora entonces a la fecha de cierre. Si llego a la fecha de cierre, nuevamente, que en este caso es 1 de abril, hago la misma valoración. Digo, tenía un capital que estaba evaluado en 200 plaquetas que eran de 20.000, me daba 4 millones, y ahora al 1 de abril sus costos están a 24.000, por lo tanto necesito los 4.800.000, por lo tanto tengo de vuelta el mismo ajuste. O sea que el 1 de abril voy a hacer el mismo asiento, ¿no? Resultado por mantenimiento de capital físico a ajuste mantenimiento capital físico, que van a ser entonces por los 800.000. ¿Me siguieron? No, profe, me perdí. ¿A dónde perdiste? ¿Por qué por los 800.000? En el último asiento. Acá, bueno, porque tu capital físico está fijado en 200 unidades. Y esto está hecho a propósito así para que ustedes no confundan el tema del aspecto físico con el tema del capital. A mí no me interesa si yo vendo todo o parte de lo que yo tenga definido como capital físico. Recuerden que la idea del capital físico es mantener la capacidad operativa, es decir, tener una suma de dinero que me permita en todo momento salir a comprar o producir en este caso, las 200 plaquetas. Entonces yo digo, bueno, si mi capital físico estaba fijado en 200 plaquetas de 20.000, que fue lo que registramos al inicio, el capital de 4 millones de pesos, ahora llegado al cierre, que es el 1 de abril, ¿cuánto sale cada plaqueta? Sale 24.000. El costo de reposición, no el precio de venta, cuidado con eso, esto es precio de venta, está vinculado con la venta. Yo hablo de costo de reposición, yo tengo que ir a reponer esas plaquetas, hoy, al 1 de abril, tienen un valor de 24.000. Por lo tanto, las 200 plaquetas por 24.000 pesos hacen que necesitaría un capital de 4.800.000. ¿De cuánto es el capital que yo tengo? 4 millones. Por lo tanto, tengo que incrementarlo en 800.000 pesos. De allí entonces que genero el egreso porque necesito 800.000 pesos más para generar la misma o mantener la misma capacidad operativa y genero el ajuste por mantenimiento de capital físico. ¿Se entiende? Sí, o sea que yo con la venta no tengo que hacer nada más que registrarla. Claro. No me modifico. Bien. No afecta al capital. Es decir, yo la tenga o no la tenga el stock, no importa, es mantener la capacidad operativa. Lo único que a mí me afecta el capital físico es si el costo cambia. Es decir, si supónganse que el 31 de marzo, bueno, acá estamos muy cerquita, es un día, pero supónganse que hubiesen vendido más atrás y llega ahora la fecha de cierre y el costo de reposición cambió, ahí es donde va a afectar el capital a mantener, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo tengo que valorizar mi capacidad operativa en función del costo de reposición que tenga en ese momento, ahí generaría
que tenga que ajustar y cambiar algún valor. Pero si el costo de reposición no cambia, no pasa nada. ¿Se entiende la idea? ¿Me siguieron? ¿Y lo tengo que ajustar al precio que vendí o al precio que yo compré? No. El precio de venta es una cosa. Acá nosotros hablamos de costo de reposición. Es decir, si yo tengo que salir a comprar o a producir esas plaquetas, ¿eh? O sea, lo que a mí me afecta es el costo de reposición, no el precio de venta, porque el precio de venta es lo que yo le cobro a mi cliente. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, entonces ahí tendría listo ahora para armar los estados. ¿Qué me cambiaría en el estado? ¿Qué aparecería en el activo ahora? Caja, profe. Caja. ¿Mm? Caja por los 6 millones. Sí. ¿Plaqueta de red la sigo teniendo? No, porque ya las vendió No. todas. Vendí todas. ¿Eh? ¿Tengo algo más en el activo? No, no. Nada más. ¿Eh? Vamos por el lado del capital. Capital, nuevamente, los 4 millones. Voy a tener el ajuste por mantenimiento de capital físico, que eran los 800.000. Y vamos a ver qué pasa por el lado de los resultados. ¿Tengo ventas ahora? Sí. Sí, una. 6 millones. Bien. Por ende, voy a tener el costo, que era de los 800.000 pesos, 4.800.000. Por lo tanto, la utilidad bruta es de 1.200.000. ¿Tengo el resultado por tenencia? Sí, cuando hicimos el ajuste previo a la venta. ¿Y tengo el resultado por el mantenimiento de capital físico? Sí, cuando tuve que ajustar el capital, ¿no? Esto es por los 800.000 pesos. Entonces, la utilidad neta, en este caso, me queda en ¿cuánto? En 1.200.000, o sea, la utilidad bruta, esto se neutraliza, por lo tanto, pasaría a ser ya utilidad neta. De esa manera, vienen los RNA y nos da la igualdad contable. ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda entonces? ¿Que haya quedado? No, profe. ¿No? No. Listo, entonces. Bueno, con esto entonces cerramos capital a mantener. El día lunes arrancaríamos con unidad de medida. Es una unidad bastante intensa, que hay que agarrarla bien con ritmo, ¿sí? Porque tiene mucho el tema de la homogeneización y todo eso que lo vamos a utilizar de ahora en adelante. Así que bueno, seguimos el lunes, como les dije, les cargo entre hoy y mañana todo lo que es esto de capital a mantener y vamos avanzando. Y les tengo que cargar el programa también, eso es lo que me está faltando. Con eso estaríamos al día, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo entonces. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chau, chau. Adiós. Buen fin de semana Chao, para gracias, todos. profe. Chau, chau.